funciones en R, matrices, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es retomar un poco el contenido que tenemos, ¿no? Lo que hemos hecho hasta el momento en las sesiones que hemos tenido, ¿no? Hemos visto operadores en R, esos operadores aritméticos, lógicos, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones. Ahora vamos a ver un poco de lógicos, ¿no? Compuertas lógicas y OR, ¿no? Lo que es XOR, variables negadas. También hemos visto matrices, listas, vectores, data frame, hemos hecho exploración de datos, seleccionamos variables, filtramos observaciones, distribuciones estadísticas, normal, exponencial, Weibull. Hemos dicho que hay más, ¿no? Pero solo hemos estudiado estas tres porque son las más importantes y ya tenemos, digamos, el criterio como para si encontramos una diferente, ya sabemos que igual se comporta similar, ¿no? El área bajo la curva, va a haber una curva de probabilidad acumulada que empieza en 0 hasta el 100%, ¿no? Hemos visto histogramas, curvas de densidad, probabilidad acumulada. Hemos visto bondad de ajuste con el RISC Distribution y también con la versión de R 4.0 que es el RISC Distribution Plus también, ¿no? De la versión 4. También hemos visto condicionales, bucles, funciones, for, if, else. Esto vamos a ver un poquito también ahora, porque este if, else no lo habíamos visto. Vamos a hacer un ejemplo del día de hoy de cómo funciona este if, else. Y por lo pronto hemos avanzado esto, que es ya considerable, ¿no? Hago siempre este recuento porque a la hora de la última sesión va a haber, me parece, 3 horas para un examen, ¿ya? El examen es netamente práctico y donde yo voy a combinar muchas de las cosas que ya hemos visto, ¿no? Todo esto que estamos mirando y lo que falta, o sea, va a ser posiblemente a lo mucho 2 o 3 preguntas nada más, ¿no? Y van a tener cerca de 2 horas y media o 3 horas, no recuerdo, voy a revisar la programación, ¿ya? Pero sí es full todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, si tienen dudas con respecto a esto, por favor avísenme para que no tengan problemas a la hora de su evaluación final. Lo que nos falta por ver es un poco más a fondo gráficas, plots, también incorporar un poco de visual en Power BI, ¿no? O sea, las visualizaciones de R, para hacer script de R en Power BI. Vamos a incrustar visualizaciones y vamos a hacer código en R, pero vamos a juntar ambos, ¿no? Vamos a ver las bondades que tiene Power BI y R juntos, ¿no? Se van a dar cuenta que hay una buena potencia en las visualizaciones cuando las juntemos. Nos falta también como los que le dije anteriormente, ¿no? Regresiones lineales, regresión lineal simple, múltiple, regresiones exponenciales, regresiones logísticas, regresiones polinómicas, modelos de clusterización y modelos de clasificación, ¿no? Entonces todos estos temas son los que tenemos que abordar básicamente del 8 al 13. Esta segunda parte es lo que nos faltaría a partir del sábado. Comenzamos con gráficas y plots dentro de Power BI, ¿no? Para que y sobrado acabamos, ¿no? Está justamente diseñado para terminar con todos estos puntos. Bien, entonces lo que vamos a ver acá un poco ahora es, me están escribiendo, a ver, dame un momento, me parece que son ustedes. Si tienen dudas me están escribiendo, ya, pensé que eran ustedes. Igual, si tienen dudas, me escriben aquí al grupo de WhatsApp, porque como acá tengo la presentación, no puedo visualizar lo que me están escribiendo, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco de lo que son compuertas y la parte de lógica booleana, ¿ya? Esto se llama lógica booleana o lógica de Boole, porque básicamente el Boole tiene una variable dicotómica. Dicotómica quiere decir que tiene solo dos valores, o bien es 0 o bien es 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la negación es la más simple de todas y se resume en esta tabla que estoy acá señalando, donde vemos una variable P dicotómica que puede tomar dos valores, o puede tomar el valor de falso o puede tomar el valor de verdadero. Este falso también se puede representar como 0, ¿no? Es el estado lógico 0, y verdadero o true, cuando veamos en R pues maneja las variables en inglés, acá va a ser T en vez de B, ¿no? T de true o verdad, va a ser 1. Y es sencillísimo, ¿no? La negación es, si P es falso, el negado de P será verdadero. Es como la mentira, ¿no? La mentira de P. Si P dice la verdad, entonces el negado de P dice falso, ¿no? Es lo más sencillo, es lo opuesto, digamos, es complemento lógico, digamos, ¿no? Si uno es 0, el otro es 1 y viceversa.
Entonces, ¿cómo yo lo represento en R? En R vamos a utilizar el símbolo de admiración invertido, ¿no? El símbolo de admiración invertido para mí va a ser negando, la negación de una variable. Y acá hay un ejemplo. Siempre, ahora que lo veamos en R, siempre se aclaran más dudas en la programación que aquí. Pero bueno, acá está el ejemplo. Si la variable A, ¿no? Yo le asigno el valor de 5, ¿no? Por ejemplo, A es igual a 5. Entonces, el resultado de... Y acá yo les pongo una expresión. Yo les expliqué esa vez que le puse el doble igual. Cuando pongo doble igual significa que estoy evaluando, ¿no? Es como decir una condición, ¿no? Decir A es igual a 5 es como una pregunta, ¿no? A es igual a 5. Como A es igual a 5, entonces esto, lo que está dentro del paréntesis, sería verdadero. Pero como acá yo le estoy poniendo el signo de admiración, o sea, lo estoy negando, el resultado va a ser falso, ¿no? Sí. Ya, claro, perfecto. Entonces, lo que decía era que... Sí, claro que sí, lo estoy grabando. Ah, sí, lo estoy grabando. También lo voy a grabar acá. Me has hecho acordar que debo grabarlo aquí también en el portal de la plataforma. Yo lo estaba grabando independientemente, de todas formas. Pero yo uso este Atom Catcher, ¿no? Ya, pero igual vamos a grabarlo en la plataforma. Porque igual lo iba a compartir, ¿no? Tenemos esto. A ver. Ya. Vamos acá. Ya. Listo. Ahora sí está grabando en la plataforma. ¿Ya? Y vamos a repetir esta parte, que es importante. ¿Ya? Vamos a repetir esta parte. Les decía que la lógica booleana también hay muchas compuertas, muchas funciones, y tampoco no vamos a estudiar todas, pero vamos a estudiar las más importantes, que es básicamente la negación, la conjunción y la disyunción. Y por ahí una O exclusiva que se llama el XOR, que son las más utilizadas, ¿no? Hay otras compuertas, pero eso es más para gente que estudia pues, sistemas digitales, programación binaria y eso. No aplicaría acá, ¿no? Acá vamos a aplicar solo lo más importante. Entonces, compuerta la negación. Hemos dicho la negación. Tenemos una variable p que solo puede tomar dos valores. En sí, todas las variables binarias toman solo dos valores, o son verdaderas o falsas. Lo que es falso también se le llama con cero, ¿no? Acá por eso pongo f, el estado lógico es 0, y verdadero, el estado lógico es 1. Entonces, si p es f, el negado de p, esto significa negado de p, va a ser verdadero. Y viceversa, si p es verdadero, la variable negada va a ser falso. Y acá está el ejemplo, ¿no? Acá tengo un ejemplo. O sea, si la variable a yo le asigno el valor de 5, entonces el resultado de esta operación, este signo de admiración que ven acá, me indica el negado. O sea, es equivalente a este simbolito que ustedes ven acá que dice no p. Esto significa no p. Este no lo simboliza R como un signo de admiración invertido. Entonces, acá yo voy a crear una variable que sea igual a 5, ¿no? Si a es igual a 5, el resultado de esta operación va a ser falso. ¿Por qué? Porque acá yo lo que estoy evaluando, estoy diciendo a es igual a 5. ¿Eso es verdad, sí o no? Porque yo ya le he asignado que a es igual a 5. Como esto es verdad y aquí adelante yo lo estoy negando, entonces el resultado va a ser falso. Esto se va a entender mejor ahora que hagamos la parte práctica, ¿ya? Acá tengo la parte práctica justamente con todas las variables y vamos a revisarlo nuevamente. Pero antes vamos a hacer el repaso teórico, ¿no? Esta es la teoría. O sea, básicamente cuando decimos negación es darme lo contrario del valor que tiene la variable o del resultado de una comparación, ¿no? Entonces, el resultado de una comparación es o verdadera o es falsa, nada más. ¿No? Es como un test de embarazo, digamos, ¿no? No se puede estar medio embarazado. O estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? Esto es igual, o sí o no, blanco o negro. No hay cero en este caso, no hay término medio, ¿ya? Entonces, esto sería la negación. Si dice sí, el negado dice no. Si dice verdadero, el negado dice falso. Si dice 0, el negado dice 1. Esto sería el negado. Es lo más fácil, ¿no? Luego viene otra
otra compuerta o otra lógica preposicional que se llama la disyunción, que es esta de acá, ¿no? Esto es una compuerta que se llama AND y lo que hace es juntar dos variables y en R el símbolo que se va a utilizar es este de acá, ¿ya? Lo vamos a colocar en rojo porque este es el símbolo que se va a utilizar en R. Esta tabla que ustedes ven acá se llama tabla de verdad. Entonces, acá yo tengo dos variables A y B que van a ser las entradas o inputs, ¿no? Acá dice A y B son los inputs o entradas y Q es la salida o output, ¿no? O sea, Q, el valor de Q va a depender de los valores de A y de B, ¿no? Entonces, acá lo que se tienen que aprender ustedes es que cuando usamos la conjunción lógica y o AND, ¿no? Para que sea la salida 1, para que Q sea 1, como se dan cuenta, acá de todas las posibilidades, la única posibilidad que sea 1 es esta de acá, la cuarta. Las dos entradas tienen que valer 1. Cuando las dos entradas valen 1, la salida Q vale 1. En el resto de otras posibilidades, no, es 0. ¿Ves? Si lo quieren ver desde otro punto de vista, sería como si esto fuera la variable A y esto fuera la variable B. Y digamos, si tú quieres pasar de este punto inicial a este punto final, para que puedas cruzar, digamos que A y B deben estar activados. O sea, si yo activo esto, se cierra acá, y si yo activo esto, se cierra acá. O sea, acá pongo estado lógico 1, acá pongo estado lógico 1 y podría pasar. Digamos, esto sería una analogía, ¿no? Del punto de vista eléctrico o digital, si quieren entender un poco lo que es la salida. O sea, se va a dar la salida, o sea, el estado lógico 1 de Q, solo cuando A y B sean 1. El resto de otras posibilidades, como vemos acá, 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 1, pero 1 y 1 da 1. Esta es la única posibilidad cuando trabajamos con esta función que se llama i. Entonces, hasta aquí quisiera saber si se ha comprendido esta tabla, que es un poco diferente ya, ¿no? Acá simplemente negamos, ¿no? Acá negábamos si uno es verdadero y el otro es falso. ¿Por qué? Porque teníamos una sola entrada y una salida, pero acá vemos ya tenemos dos entradas. ¿Se entiende esto? A ver, me están escribiendo, creo. Aquí vemos. Sí, ya, listo, perfecto. Regresamos. Entonces, esto, ¿cómo lo simbolizamos en R? Cuando lo simbolicemos en R, podemos simbolizarlo así. 1 y 1 da 1. O también puedes simbolizarlo utilizando el doble, ¿no? Este símbolo se llama asperson, ¿no? Puedes utilizar uno o puedes utilizar ambos. Significan lo mismo. Esto significa 1 y 1, 1. Esto también significa 1 y 1 da 1. Esta es la condición que deben de aprender, porque las otras posibilidades sabemos que da 0, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora con la práctica, ¿no? Cuando empecemos a hacer la programación. Ahora vamos acá. La otra compuerta que vamos a ver es esta compuerta que se llama la compuerta OR, o también se le llama disyunción. Y el símbolo que vamos a utilizar en R es este símbolo, que es el símbolo de la O lógica en R. Ese símbolo sale con al más 124, ¿ya? Voy a colocar acá, al más 124 nos da este símbolo. A veces me preguntan eso. Al más 124 me da este símbolo que vamos a utilizar, que significa O, en inglés OR, ¿no? O sea, si una variable o la otra variable, ¿no? En este caso también tenemos las dos entradas, A y B son las entradas, y en este caso X es la salida, ¿no? Acá como ven, A, B son las entradas, y X es la salida. En este caso es diferente de la I, porque mira, ahora lo que importa es cuando ninguna de las dos entradas está activada, o son verdaderas, ¿no? Esto es falso. Falso da falso. Y el resto da 1 o verdad, ¿no? Es diferente de la I. La I era al revés, ¿no? En la I solo había una posibilidad que me dé 1 y el resto me daba 0. En cambio acá en la O, fíjense, en la O solo hay una posibilidad que me dé 0. El resto me da 1. Y puede ser el equivalente a este circuito, ¿no? Imagínate que quieres pasar de este punto inicial a este punto final. Como ahorita los dos estados lógicos están en 0, digamos, 0 es que están así abiertos,
yo no podría pasar por acá y tampoco podría pasar por acá. Entonces la salida va a ser 0, ¿no? Entonces estaría en este caso 0, 0 es 0. Pero imagínate que yo cierro este contacto. Si yo cierro este contacto, haz de cuenta que esto pasa de estado lógico 1. Entonces, si es 1 por acá, y no importa que acá sea 0, acá yo podría salir y esto sería 1, ¿no? Entonces, si esto es 1 y esto es 0, la salida es 1. Y estaría, en este caso, 1 y 0, la salida es 1. Igual, si este lo dejo abierto y este contacto que está acá abajo lo cierro, entonces la salida también va a ser 1. Y yo estaría en el segundo, cuando esto es 0 y esto es 1. Cuando esto es 0 y este es 1, la salida también es 1. Y ya hemos visto los dos. Y si cierro ambos, yo podría ir por cualquiera de los dos lados. Entonces la salida también se va a dar. Entonces acá la única opción de que la salida sea 0 es que esté en este estado. Que esto esté abierto y esto está abierto. O sea, 0, 0, la salida es 0. El resto de posibilidades da 1. Y en programación vamos a utilizar este símbolo, ¿no? El AL 124, ¿no? O sea, 0 o 0 da 0. O también puedes utilizarlo doble, ¿no? Así como la I o el Asperson puedes utilizarlo doble, acá el símbolo este AL 124 también puedes utilizarlo doble. Significa lo mismo. Ya lo uses de manera simple o lo uses de manera doble, significa lo mismo. Ambos son compuertas lógicas OR. O disyunción también se le llama, ¿no? Disyunción. Y acá tenemos otra que es menos conocida, pero se le llama XOR o también se le llama O exclusivo. Ese O exclusivo lo que significa es que está poniendo una restricción, ¿no? ¿Cuál es la restricción? Te dice, si te das cuenta acá en esta tablita, en la tablita de verdad, ¿no? Te dice, mira, cuando solo una de las dos debe estar activada. Como te das cuenta, acá está activada una, la A está apagada y la 1 está activada, va a ser 1. Y acá también, la A está activada y la B está en 0, entonces esto está 1. O sea, acá, ¿qué cosa es? Solo un contacto debe estar activado para que se dé la salida. Por eso se le llama exclusivo, ¿no? Le da exclusividad solo a una entrada. Cuando una de las dos entradas, cualquiera de ellas, solo una, está activada, entonces la salida se activa. Si las dos están en 0, la salida es 0. Si las dos están en 1, la salida es 0. Entonces, ¿se dan cuenta? El resumen de las tablas de verdad, ¿no? es importante. Y acá te dice, ¿no? En R lo vamos a hacer de esta forma. La función XOR de 0 y 1 es 1. La función XOR de 1 y 0 es 1, claro, es esta de acá. Si ponemos otras posibilidades, el resultado va a ser 0, ¿no? Y uno dirá, ¿y esto en qué lo voy a aplicar, ¿no? ¿En qué momento voy a empezar a ver yo con puertas lógicas si yo no estudio digitales ni nada de estas cosas, ¿no? Mira, entonces ahora sí vamos a la parte práctica. Pero antes de ir a la parte práctica, ¿tienen alguna duda con respecto a la teoría? ¿Alguna pregunta con respecto a estas tres compuertas que hemos visto? ¿Todo en orden? ¿No tienen preguntas en la parte teórica? Ya, listo. Entonces continuamos con la parte práctica, ¿no? Ya, entonces fíjense, esto yo les voy a compartir igual, ¿ya? Síganme ahorita, háganme, entiendan lo que voy a explicar y luego yo les voy a dar el tiempo para que, y también como siempre, les voy a pasar el programa para que ustedes lo corran, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a limpiar, ¿ya? Limpio todo para empezar desde cero. Voy a limpiar acá. Sí, limpiamos. Y acá también limpio, ¿ya? Ya, entonces vamos a empezar desde esta parte. Acá lo que voy a hacer es crear, ¿no? Vamos a hacer es crear variables, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear variables. Y si se dan cuenta, estoy creando la variable A, ¿no? Y la variable A le asigno el valor de 5, la variable B le asigno 7, la variable C le asigno 6, la variable D también le asigno 5, la variable X le asigno 0,5 y corro, ¿no? Corro esta línea. Al correr esa línea, ustedes se dan cuenta, fíjense, acá en mi estado de variables, acá ya tengo, ¿no? La variable A vale 5, la variable B vale 7, la variable C 6 y así como lo hemos indicado. Ya, ahora fíjense, cuando yo les dije la clase pasada, ¿cuál era la diferencia entre poner un igual y un doble igual?
Cuando yo coloco un igual, es equivalente a este símbolo. Este símbolo es asignar un valor a una variable. O sea, cuando yo coloco un solo igual, acá le estoy diciendo, a la variable a le vas a asignar el valor de 5. Pero cuando le pongo este doble símbolo igual, es como que si yo le estuviera preguntando a R, ¿no? Imagínate, yo si corro esto, es como si yo le dijera, R, A vale 5, ¿no? Es equivalente a eso. Es como dijera, A vale 5, mira, y si yo corro esto, R me dice, es verdad. True me dice, claro, porque A vale 5, ¿no? Acá vemos que A vale 5, ¿no? Entonces, esto de acá simplemente me sirve cuando yo coloco una doble igualdad, es como que yo le estuviera evaluando nada más y preguntando a R si es que A de verdad vale 5. Ahora, ¿se acuerdan cómo era el negado? El negado era colocar el signo de admiración invertido delante de mi preposición. Entonces, si yo le pongo un signo de admiración delante de este resultado, si sabemos que A igual a 5 es true y le pongo una negada, la negada va a ser lo contrario del true. Entonces, si corro esto, me va a dar un falso, ¿no? Es falso, ¿no? Y así como hemos hecho con el signo igual, yo podría pues utilizar otros tipos de comparadores, ¿no? Puedo usar los comparadores como decir A es mayor que 5, ¿no? O menor, ¿no? Entonces, si yo puedo, por ejemplo, A es menor que 5, si yo corro esto, evidentemente la respuesta va a ser false, ¿no? Porque A no es menor que 5. Hemos dicho que A es igual a 5. Entonces, si yo corro esto, ¿no? Me dice efectivamente es falso, porque A no es menor que 5. ¿Ya? Entonces, estamos ya empezando a utilizar las comparaciones y los operadores lógicos booleanos, ¿no? Booleanos de R con estas variables, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí, nosotros podemos utilizar tranquilamente estos operadores lógicos y no solamente la gente que estudia pues, circuitos digitales lo ve, nosotros también lo vemos, porque al final y al cabo también se le llama lógica preposicional, ¿no? En psicología también lo estudian en una parte y es lógica preposicional. Si una preposición es verdad, ¿no? Entonces, y hacen también tablas de verdad y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso se ve contemplado acá. Ahora, como hemos aplicado la negación, ahora vamos a empezar a aplicar ya la conjunción, ¿no? La conjunción y, pero nosotros en R tenemos que utilizar este símbolo que es el asperson, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, B vale 7, ¿no? B vale 7, acá se dan cuenta, B vale 7 y C vale 6. Efectivamente, B vale 7 y C vale 6. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo el I? Ya sabemos que esto es lo mismo, así que esto no lo voy a utilizar, lo voy a comentar nada más, porque es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el resultado de esto? B igual a 7 y C igual a 6, ¿no? Estamos en la conjunción y hemos dicho que en la conjunción, si la primera variable es verdad y la segunda variable es verdad, el resultado va a ser verdad. ¿Esto de aquí es verdad? Sí, claro, porque B vale 7. ¿Esto de aquí es verdad? También es verdad, porque C vale 6. Como esto y esto son verdad, al evaluarlo, yo cuando corra, el resultado me va a dar true, porque también es verdad. Verdad y verdad da verdad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí está, ¿no? Esto es verdad, entonces el resultado es verdad, es true. ¿Cómo se acuerdan que en la conjunción cualquier otra de las posibilidades era falso? Entonces yo puedo poner esto falso. Si yo pongo esto falso, por ejemplo, al decir C es menor que 6 es una falsedad. Esto es verdad y esto es falso. Si verdad con falso a través de la conjunción, al yo correrlo, el resultado va a dar falso. Fíjense, corro esto y efectivamente da falso. ¿Por qué? Porque el operador que estamos utilizando es I, ¿no? El operador es I. Entonces, verdad y falsedad da falso, ¿no? Verdad y verdad solo da verdad. Entonces, si lo regresamos a su estado original, ahí tenemos, esto es verdad, entonces el resultado me da la verdad, ¿no? Corremos y ahí está, verdad. Entonces, ya hemos probado la negación, hemos probado la conjunción, ahora vamos a probar la lógica O, ¿no? La lógica O era con este símbolo que sale de alt más 124. Igual acá, funciona igual con esto de acá, voy a comentarlo, perdón, lo comento. Y hago la operación, ¿no? Hago la operación. Acá ponemos, este símbolo significa
negado, estoy negando esta afirmación. Acá que estoy afirmando, estoy preguntando, ¿B vale 7? Sí, efectivamente, B vale 7, pero acá lo estoy negando. Entonces, es el negado de lo que salga acá. Esto es verdad, lo negado va a dar falso. Y acá, ¿qué cosa estoy poniendo? Cuando pongo esto, C, esto de acá lo que estoy diciendo es diferente de. Es así como está. Cuando pongo doble igual, acá lo que estaría preguntando es, C es igual a 6, ¿no? C es igual a 6, porque estoy utilizando el doble igual. Pero ¿qué tal si yo quiero utilizar diferente? Diferente es así, ¿no? C es diferente de 6, ¿no? C es diferente de 6, y vemos que no C vale 6, ¿no? Como C vale 6, este resultado de acá es falso. Esto es falso y esto es falso. Y hemos dicho falso o falso, el resultado da falso. Entonces, cuando yo corra esto, el resultado de mi operación booleana va a dar falso. Voy a limpiar primero, ya, porque mucho está. Lo limpio, ya, ahora sí. Cuando corra esto, hemos dicho que esto va a dar falso. ¿Por qué va a dar falso? Porque estoy utilizando el operador O, ¿no? Este palo vertical significa operador O. Y como esto de acá es falso y esto de acá es falso, falso o falso da falso. Entonces, al correr esto, el resultado me da falso. Entonces, ya hemos utilizado el negado, hemos utilizado la conjunción, hemos utilizado la disyunción. Ahora fíjense el OR exclusivo, ¿no? El OR exclusivo hemos dicho que es o uno o el otro, pero no simultáneamente. O uno o el otro significa que uno de ellos va a valer 1 para que la salida sea verdadera. Entonces, acá yo tengo que el 1 vale 1. Entonces, de acá yo sé que la salida va a salir verdadera. Si yo corro, es verdadero. Correcto. También sería verdadero si yo pongo esta otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad sería que este sea 0, 0 y 1. Esto también sería verdad, porque así funciona el OR exclusivo o el SOR. Esto también es verdad, ¿ves? Es verdad. Pero si yo pongo los dos 0, si yo pongo los dos 0, ¿no? 0 y 0, el resultado va a ser falso. Corremos. Dice falso. Y si yo pongo los dos 1, el resultado también va a dar falso, porque así funciona la tabla lógica XOR. XOR es un OR exclusivo, o es el uno o es el otro, pero no ambos simultáneamente. Entonces, si corro esto, también me va a dar falso. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que hemos corroborado ahorita es esta tabla de verdad, es justamente la que está aquí en la PPT, ¿no? En el XOR. Hemos corroborado esto del negado, hemos corroborado esto de la conjunción, hemos corroborado esto de la disyunción o el palote ese vertical, y el XOR hemos armado esta tabla, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando 0 y 1 da 1, 1 y 0 da 1, 0, 0 da 0, 1 y 1 da 0, ¿no? Efectivamente, lo único que estamos haciendo es corroborar la teoría, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien, seguimos entonces, seguimos. Bien, entonces, como ya hemos creado funciones condicionales, ya podemos utilizar esto cuando querramos hacer alguna condicional dentro de data frames, ¿no? Dentro de matrices, dentro de data frames, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es un poco recordar lo que son las funciones que vimos la clase pasada, que vimos un poquito nomás en la última hora. Vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Entonces, acá yo he creado una función que se llama cuadrado raro. Y fíjense, ¿no? Para crear una función, tú primero tienes que poner un nombre, poner esta palabra reservada function x, ¿no? Y acá estoy combinando ya, ¿no? La función, combinándola con la condicional, ¿ve? Function de x. Y digo, si la variable x es menor que 5, entonces me va a dar el x cuadrado. Caso contrario, me va a dar el negativo de la variable x que yo le estoy colocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo corro esto y se crea mi función. Y si se dan cuenta, acá se crea, ¿ves? Mira, dice functions, se ha creado una función, y dice, la función se llama cuadrado raro, ¿no? Pero para que funcione esta función, yo le tengo que poner un argumento, ¿no? Y acá el argumento es x. Yo, por ejemplo, estoy poniendo 5, ¿no? Y si te das cuenta, 5 es menor o mayor que 5. 5 es
no cumple esta condición, ¿sí o no? No cumple esto, porque acá dice, si x es menor que 5, me va a devolver el cuadrado positivo, si es menor. Pero 5 no está cumpliendo esta condición, entonces se va a ir a esta otra condición. La otra condición es else, me va a dar el negativo del cuadrado. Entonces, si yo corro esto, el negativo será el cuadrado 25 negativo, menos 25, ¿no? Si yo corro esto, ahí me da el menos 25. ¿Por qué me lo da negativo? Porque yo justamente acá estoy condicionando que va a dar el cuadrado positivo cuando sea menor que 5. O sea, quiere decir que si yo pongo 4 o 4.9, me va a dar el valor positivo. Acá sí me da el valor positivo, ¿no? Me da el 16. ¿Por qué me lo da positivo? Porque este caso x es menor que 5, 4 es menor que 5. Cumple la primera condición y evalúa y solo utiliza esta primera parte, ¿no? Si hubiera sido mayor, como en el caso anterior, ¿no? Ponemos 6, por ejemplo, 6 no cumple la condición, se va a saltar y va a ir a esta otra condición, la condición que dice, además, si no cumple esto, que me dé el cuadrado negativo. Entonces corro esto y ahí está, ¿no? Entonces cumple esto. Si es menor que 5, da el cuadrado positivo. Caso contrario, me da el cuadrado negativo. Entonces aquí yo ya estoy utilizando una función combinada con condicional, ¿no? Combinada con condicional. Ahora, esto lo habíamos visto por separado la clase pasada, ¿no? Habíamos hecho una función, pero aparte habíamos hecho condicionales. Y acá ya estamos juntando, ¿no? Creando funciones y condicionales juntas, ¿no? Con condicionales, ¿no? Ahora vamos a utilizar otra función que se llama if-else. Esto es nuevo, ¿no? No lo habíamos visto antes. Este if-else, si se dan cuenta, vamos a ver cómo funciona, mira. Acá hay una variable que se llama num, ¿no? Num, corremos, y lo que me da num me dice que es un entero. ¿Esto qué cosa es? Es un vector. ¿Un vector por qué? Porque tiene varios elementos, tiene 8 elementos, tiene los números del 1 al 8, ¿no? Es un vector. Y fíjense, ahora voy a utilizar esta función if-else, mira, if-else, y acá este operador significa el residuo, ¿ya? O sea, si el número lo divido entre 2, el residuo que me da es 0. O sea, si el residuo es 0 al dividir entre 2, ¿qué quiere decir? Que el número es par, ¿sí o no? Si da 0. Caso contrario, le ponen non, ¿no? Esto de acá significa el resto, ¿no? Si el resto de dividir o el residuo de dividir número entre 2 me da 0, le voy a poner par. Caso contrario, le pongo non. Es parecido a este if-else, ¿no? Solo que está ya todo integrado en uno solo, ¿no? Me está integrando en uno solo para yo poner simplemente coma, ¿no? Yo ya no utilizo acá este símbolo else, o sea, por eso está todo junto, ¿ves? If-else, todo junto, if-else, ¿no? Entonces, como num vale del 1 al 8, entonces voy a evaluar ahora esto. Voy a aplicar esta función if-else. Al aplicarla, me da un vector resultado, mira, ¿no? Entonces, el 1 no es par, el 2 sí es par, el 3 no, el 4 sí es par, el 5 no, el 6 par, el 7 no es par, el 8 es par, ¿ves? Acá le aplico una función y me devuelve otro vector, ¿no? O sea, en lugar de decirme del 1 al 8, me está detectando automáticamente cuál de estos elementos del vector num es par o impar, ¿no? Esta es una función if-else si queremos cambiar valores, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro caso del if-else, otro ejemplo utilizando, ¿no? Mira, ahora acá mi variable numérica tiene valores de 0 y 1, ¿no? Es un vector 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voy a correr esto y ya creé mi vector, ¿no? Y si dan cuenta, mi vector se ha modificado. Tiene 7 elementos, ¿no? Con solo 0, 1. Pero imagínate que yo quiero cambiar esto y decirle, para mí, si num es 0, para mí num 0 va a ser hombre y los unos van a ser mujer, ¿no? Entonces simplemente yo digo que num, if else, si es igual a 0, vas a ponerle hombre. Caso contrario, mujer. Y ponemos aquí, corremos. Y ahora se creó mi variable num con valores hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. Lo único que ha reemplazado es todo lo que era 0 lo reemplazó por hombre y todo lo que era 1 lo reemplazó por mujer, ¿no? Entonces esta es una forma rápida si nosotros queremos cambiar valores o variables, ¿no? Si tenemos de repente otro puede ser días, ¿no?
días, si tenemos lunes, martes, y queremos en vez de lunes poner el valor 1, en vez de martes el valor 2, también podríamos hacer eso, ¿no? Entonces cambiar el valor de la variable por otra variable utilizando la sentencia if-else. Ahora he hecho también aquí funciones, he creado funciones, pero funciones binarias o funciones booleanas, ¿no? Estas funciones binarias o booleanas he utilizado dos entradas, ¿no? X y Y acá simplemente digo, ¿no? Esto es retrocediendo un poco para comprender un poco la lógica booleana, ¿no? Función X y acá le pongo la salida va a ser la conjunción X y Y. Y nosotros sabemos que cuando es la conjunción y, el único valor que va a dar positivo es cuando los dos sean positivos o sean 1, ¿no? Entonces acá yo corro esto. Ahora, bin 1 y 1 me va a dar true, ¿no? 1 y 1 da verdadero. Claro, porque 1 es positivo o verdadero y esto también es verdadero. Todas las demás posibilidades me va a dar falso, ¿no? Acá con esto armaríamos la tabla de verdad de la conjunción. Luego les da otra posibilidad, que esto sea 0 y esto sea también 0. Que esto sea 0 y esto sea 0, ¿no? Entonces, la única posibilidad que me ha dado positivo es esta, la primera, ¿no? 1 y 1 es true. Si yo corro cualquiera de estas tres o estas otras tres, debe dar falso, ¿no? Esto es falso. Ahí está, ¿ves? Esto también es falso. Y esto también es falso, ¿vale? Lo único que hemos hecho corroborar al correr esto de acá con mi función x, y es corroborar esta tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad que hemos dicho que en la compuerta lógica i, la única que va a dar 1 y 1, o la salida 1, es cuando las dos variables anteriores sean 1. El resto de posibilidades da 0. Y eso es lo que hemos corroborado, ¿no? A través de esta función. Esta es la función bin, también se le llama conjunción lógica. Y así como he creado para la i, también se puede crear para la o, ¿no? Por ejemplo, bin o disyunción lógica, ¿no? Y le he puesto bino, ¿no? Bino. Función x, y ahora fíjate, estoy evaluando x o y, ¿no? Esto se lee x o y, esto se lee x e y, y esto es x o y. Es uno o el otro. Aquí ambas deben estar juntas. Aquí cualquiera. Entonces, si yo corro esto, mi función bino, ¿no? Mi función bino es una función de disyunción. Y esta es la única opción que me va a dar 0, 0, me da falso. Fíjate, voy a correr 0, 0, según la teoría me dice que da falso. Y las otras posibilidades me debe dar verdadero. Vamos a correr las otras posibilidades, ¿no? Las otras posibilidades es que esto sea 1, esto sea 1, esto sería 1, 0 y acá 1, ¿no? Ya. Como hemos corrido nuestra única posibilidad que es falso, que es esto de acá, voy a limpiar ahora, limpio esto. Al correr las tres de aquí debe ser true, ¿no? Entonces, según lo que me dice la teoría, ¿ves? Esto es verdadero, la que sigue también es verdadero, la que sigue también es verdadero, ¿no? Y con eso estamos corroborando esta segunda tabla, ¿no? La única posibilidad que me da negativo o falso es que ambas sean falso o negativo. Todas las demás posibilidades da true o da verdadero. ¿Qué más? Estamos ahora aquí. Ahora esto es con negación, y con negación es sencillo, ¿no? Porque solo hay dos posibilidades, ¿no? Acá está mi función, le llamo negación o neg, función x, es el negado de x. Entonces, el negado de 0, ¿qué me va a dar como respuesta? True, ¿no? True. Y el negado de 1, ¿no? Vamos a hacer la otra posibilidad, ¿cuál era? La otra posibilidad era que en vez de 0 sea 1, y si corro esto, el negado de 1 es false, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que hemos hecho es combinado casi toda la teoría. Hemos combinado funciones con comparadores, ¿no? Con variables booleanas. Hemos también combinado funciones con condicionales.
También hemos utilizado esta nueva condicional que se llama if-else, que funciona muy similar a lo que es Profe, Sí, se fue la señal como 2 minutos. eh, ya, está bien. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta if-else o en la parte de funciones? ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el nuevo Ah, ya. Ya. Ya, listo. Revisamos nuevamente la función, la disyunción lógica. La disyunción lógica o, 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 o compuerta lógica o, ¿no? Según la teoría vimos esto, ¿no? Que la única posibilidad para que la salida X sea cero o negada, o perdón, o negativa, es que ambas entradas sean falsas o negativas. El resto de posibilidades era positivo. Entonces, esto era lo que vamos a corroborar ahora con la función que he creado, ¿no? He creado esta función que se llama bin de binario o de la disyunción o, ¿no? Entonces, por eso le puse bino. Ya, he creado mi función que se llama bino con dos variables, x o y, ¿no? Entonces yo pongo mis dos variables, x, y lo que va a hacer mi operación internamente es hacer esta operación binaria, x o y. Y hemos dicho que x o y da falso cuando las dos son falsos, ¿no? Entonces voy a correr esto. Ya lo corrí. Entonces esto va 0, 0, como resultado da falso, ¿no? Ahora, en lugar de poner ceros, para que no nos confundan, de repente también pueden poner directamente el valor true, ¿no? Acá podemos poner true porque lo reconoce. Si se dan cuenta, cambia de color, ¿no? Cambia de color a azul. Cuando cambia de color azul, lo reconoce como variable booleana. Entonces tú puedes poner true o también puedes poner false, ¿no? False. Tiene que estar escrito en mayúscula todo, ¿no? Entonces, en lugar de esto, también podemos escribir el equivalente, ¿no? Decimos que falso o 1, acá también podemos decir falso o true, ¿no? Falso o true me va a dar como respuesta true, ¿no? Ahí está. Ahora, esto es equivalente también, es equivalente a que yo coloque, en vez de 1, puedo poner su equivalente, que es true, y en vez de 0, false, ¿no? Así. Estos dos son equivalentes. Esto con este de acá. Este 1 y 0 te va a dar, como es la disyunción, te va a dar true. Tenemos true acá, ¿ves? Acá también tenemos true y acá también tenemos true. Claro, lo único que te va a dar falso es cuando los dos son falso o cuando los dos son 0, ¿no? Esto es equivalente a que yo ponga también esto. Es equivalente a que yo ponga falso, false, false, ¿no? Falso, false te da false. El resto de posibilidades es 0. Ahora, acá tengo mi función negación. Mi función negación es la más fácil porque solo hay una sola variable con la negada, ¿no? Entonces, la negación, digo, de x va a ser el negado de x, ¿no? Es el no x. Esto se lee como no x. Si el negado es 0, el resultado me va a dar true. Si el negado es 1, el resultado me va a dar false, ¿no? Corro esto, me va a dar false. Esto es equivalente a que yo escriba esto, negado, ¿no? Vamos a escribir acá el neg. En vez de 0, yo puedo decir false, ¿no? El negado de falso, ¿qué va a dar? True. Ahí está, true. Y igualito, ¿no? Lo contrario sería esto. Y en vez de negado de falso, acá yo puedo decir el negado de true. Si corro esto, va a dar falso, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplemente demostrar la teoría, ¿no? Demostrar las compuertas lógicas y combinar un poco de todo, ¿no? Estamos combinando funciones, ya estamos combinando funciones con lógica booleana, ¿no? O lógica binaria. También estamos combinando funciones con condicionales, ¿no? Y también hemos utilizado esta función que se llama el if-else. Esta if-else es bastante similar a ver, por ejemplo, ¿cómo sería esto? En Excel sería como la fórmula solo si, ¿no? Como el si de Excel. ¿Cómo yo haría el equivalente?
si yo tengo una variable que solo puede tomar dos valores? Acá la variable está tomando el valor de 0 y el valor de 1. Y diría, si es 0 para hombre, si es 1 para mujer, ¿no? O sea, este if-else es el equivalente al si de Excel, ¿no? Ahorita vamos a hacer ese ejemplo mientras abre Excel. Y yo he puesto ahora acá, he preparado también otras funciones, un poco de más argumentos. Si se dan cuenta, acá las funciones les he puesto con 2 argumentos o 3 argumentos. ¿Argumento qué cosa es en principio? Argumento es lo que va acá dentro de la función. Acá vemos que tiene una sola variable, significa que tiene un solo argumento. Pero también he creado funciones con 2 argumentos, fíjense. Acá abajo, estas son las funciones booleanas o binarias. Les he puesto 2 argumentos. Se dan cuenta, tiene argumento X, argumento Y, ¿no? Y puedo hacer estas operaciones, X y Y, X o Y, ¿no? Entonces puedo hacer funciones con un argumento, con 2 argumentos, con 3 argumentos. Y acá yo les decía que el if-else, este if-else de R, vamos a suponer que yo quiero hacer un equivalente. ¿Cómo sería el equivalente de esto de acá, no? Esto de acá. Esto de acá es el equivalente. En R lo que está haciendo a una variable que varía de 0 le pone hombre, o otra le pone mujer. Entonces yo puedo poner acá mi variable original. Esta es mi variable original. Y nosotros la podemos transformar. Y esta sería la variable transformada, digamos. Transformada. Mi variable original varía de 0, puede ser 0 o puede ser 1, ¿no? Entonces yo le puedo poner 0. ¿Qué pasó? Se colgó. Sí. ¿Hasta dónde llegaste? Ya, de ahí lo que más estaba abriendo el Excel, pero veo que se me ha descuadrado la pantalla. Voy a cerrar esto. Cierro esto, voy a minimizar. Ya, me estaba abriendo el Excel, pero me parece que se colgó el tema del Excel. Ya, quería hacer la comparación. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a hacer la comparación. Mientras abre el Excel, acá, como les decía también que hay otro tipo de funciones con mayor cantidad de argumentos, ¿no? Entonces acá he creado, por ejemplo, esta función. Acá tengo 1, 2, 3 argumentos, ¿no? Y podemos hacer, esta función se llama SC y le he puesto suma de cuadrados, ¿no? Esta suma de cuadrados, lo creo, ¿no? Este SC es una función de 3 argumentos. Y lo que está haciendo esto internamente, el suma cuadrado, es sumar, ¿no? Sumar los cuadrados, ¿no? Los cuadrados de estos argumentos. Y me retorna una suma de cuadrados. Pero fíjate, como la función tiene 3 argumentos, entonces yo al momento de llamar a la función le debo de poner 3 datos, ¿no? Entonces yo selecciono esto, corro, y se ha creado ahora mi nueva función que se llama SC. Acá está, ¿no? Función que se llama SC. Y tiene 3 argumentos. Y acá entonces, como ya está creada, yo puedo llamar a mi función con su nombre, se llama SC, y debo darle 3 argumentos, ¿no? El 2, 3 y 4, le pongo 3 argumentos, y al correr
me da automáticamente los cuadrados, ¿no? Lo que está haciendo es sumar el 2 al cuadrado más el 3 al cuadrado más el 4 al cuadrado, ¿no? Y el resultado es 29. Internamente lo ha hecho porque aquí está la operación, ¿no? ¿Cómo lo podemos corroborar? Lo corroboramos fácil, ¿no? Podemos decir 2 por 2, ¿no? 2 por 2 más 3 por 3 más 4 por 4. Y esto, si corremos, nos debe dar 29, ¿no? Entonces, acá he creado una función de 3 argumentos. En lugar de hacer suma de cuadrados, pues ustedes si tienen de repente un cálculo de repente de costos o de repente el margen ustedes podrían hacer multiplicar la venta menos el costo por el precio, ¿no? Por el precio unitario y obtener así de cierta forma ya a través de una función para que simplemente pongan los valores y se lo calcule directamente y ya no estén, digamos, continuamente aplicando una fórmula, sino llaman directamente a su función. ¿No? Acá, sí. ¿Por qué poner Puedes utilizarlo como no hay problema, es una forma de utilizarlo. No, puedes utilizar cualquiera, ambas son... Claro, si te das cuenta sí, son llaves, son llaves, fíjate, acá ampliamos para que se vea mejor, ¿no? Son llaves, ¿no? Sí, mira, a ver, incluso vamos a hacer la prueba, ¿ya? Voy acá, esto lo voy a comentar y simplemente, en lugar de poner return, voy a poner simplemente suma cuadrado, nada más, ¿ya? Nada más. No estoy poniendo return, ¿ya? Solo estoy poniendo esto. Voy a llamarla de otra forma, le voy a decir ss1, ¿ya? ss1, voy a correr esta función. Y si te das cuenta se ha creado también, mira, la función ss1, ¿ya? Ahora voy a crear voy a hacer otra llamada, ss1, con los mismos valores y me debe dar el mismo resultado, ¿no? 2, 3, 4, me debe dar el mismo resultado, debe dar 29. Y si te das cuenta también, ¿no? Entonces el return puedes utilizar como no directamente, pues, ¿ves? Te das cuenta simplemente, pero sí tienes que poner que te devuelva, ¿no? Que te devuelva el resultado. O sea, al poner el nombre, tú le estás diciendo, dame el resultado, porque suma cuadrado es la suma, ¿no? Como dice acá. Ahora, si tú quieres de repente hacer una operación u otra, dependiendo del valor de algún parámetro o argumento, acá vemos a la siguiente, ¿no? Acá vemos con función condicional, ¿no? Y si te das cuenta, en este caso, mira, estoy aplicando un poco de condicional. La función se llama cálculo y ahora tiene 4 argumentos, fíjate, ¿no? Tiene el x, y, el z y el valor v, ¿no? Y ahora le pongo, si el valor v es 1, quiero que me des la suma de cuadrados. Pero si el valor v es 2, dame el promedio. Y si no le das ni 1 ni 2, que te pida, ¿no? Y te diga, especifique correctamente el tipo de operación, o sea, el parámetro b, ¿no? O sea, el argumento b. A ver, fíjate, yo ahora, como voy a crear esta función, ¿no? Creo esta función, clic. Ya la creé, se llama cálculo, acá está, ¿ves? Se llama cálculo, tiene 4 argumentos. Y mira, acá yo ahora he puesto 4 argumentos, he puesto el 2, el 3 y el 4, pero mira, el último le he puesto el valor 1. Como le he puesto el valor 1, y acá dice, si b vale 1, entonces me va a dar la suma de cuadrados. Y fíjate, voy a correr. Y vamos a correr esto así, clic. Vamos a correr. Ahí me da la suma de cuadrados. ¿Por qué me da la suma de cuadrados? Porque el último argumento, el b, le he puesto 1. Y acá dice, si b vale 2, me va a dar el promedio. Entonces, si acá en lugar de 1 le pongo 2, me va a dar el promedio de 2 más 3 más 4, ¿no? Corro esto. Y el promedio es 3, ¿no? El promedio de 2 más 3 más 4 es 3. Y si le pongo cualquier otro valor que no sea 1 y 2, y le pongo 5, por ejemplo, ¿no? Me dice, especifique correctamente el tipo de operación. Claro, porque yo solo he especificado o dame 1 o el 2, ¿no? Y así. Entonces, este es otro tipo de funciones
que depende del valor de un argumento, ¿no? Tú lo haces, si quieres, dos tipos de cosas, ¿no? Si tú quieres que sume, o que el promedio, o que reste, o que divida, ¿no? Y bien, entonces, cat, cat es como concatenar, ¿no? Concatena, promedio igual, suma de cuadrados. Cat es concatenar, está concatenando, ¿no? Te dice, está concatenando esta palabra, suma de cuadrados, más el resultado, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Suma de cuadrados igual, suma de cuadrados igual, y te resulta esto. Pues está concatenando, esto es un texto, está concatenando este texto con lo que te sale acá. Si acá en lugar de suma de cuadrados pongo, pues, no sé, a propósito voy a cambiarlo, suma de cubos, ¿no? Y para suma de cubos le tengo que poner el valor de 1, ¿no? No va a sumar cubos, ¿no? Lo que va a decir es, porque lo que vale es esta operación, ¿no? Lo que vale es esta operación. Va a sumar cuadrados. Este es solo una etiqueta, ¿no? Si quiero que suma cubos, ya vamos a sumar los cubos, ¿ya? Acá tendríamos que ponerle 3. Acá tendríamos que ponerle 3. Y acá tendríamos que ponerle 3. Y ahora sí. Corro esto nuevamente. Y ahora cat va a salir suma de cubos cuando valga 1, ¿no? Clic acá. Suma de cubos, ¿ves? Este cat lo que hace es concatenar. Está concatenando esta palabra, suma de cubos, lo concatena con el resultado, con la suma de cuadrados. Acá igual, ¿no? Concatena, ¿no? Promedio igual. ¿Por qué promedio? Porque yo dije que la operación sea promedio. Lo concatena con el resultado, con este valor promedio. ¿Estamos? Ya. Ahora lo que quería hacer era la comparación de acá. A ver, cancelamos. Creo que ya tengo un libro acá. Sí, ya tengo un libro. Entonces, si ya tengo un libro, lo voy a cerrar esto. Ah, ya, aquí está. Mira, el if era el valor original. Vamos a poner, ¿no? 0. Y la variable transformada era, en R, ¿cómo era? Elf if, la variable num, o sea, este sería el num, ¿no? Este sería num. Esta sería la variable num. O se cerró, me está fallando el Excel. A ver, tercer intento. Cerramos de frente, ya, quitamos. Ya, por ejemplo, esto, si vale 0, yo quiero que acá aparezca hombre. Y si vale 1, que valga mujer. Entonces acá como, este sería mi variable num. Y este sería mi salida, ¿no? Entonces acá sería un sí, ¿no? Un sí, este valor es igual a 0. Entonces, hombre. Caso contrario, mujer. Y cierro, ¿no? Ah, ya es con acá punto y coma, ¿no? A ver, ya, listo. Si pongo 1, mujer. Si pongo 0, hombre. Ya, esto es el equivalente en R cuando decía else, cuando usaba la función else if, ¿no? Es decir, el else if es equivalente al sí de Excel, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos cerrando, ¿no? Lo que faltó terminar en la última clase, ¿no? Habíamos puesto un poco de funciones booleanas, condicionales, combinar funciones con condiciones y esto de acá. ¿Hay preguntas, dudas? ¿Todo en orden? Todo claro. Listo, pues chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos veríamos el día sábado.